¿Cuál es su comportamiento esperado? O sea, ¿qué esperamos de cada uno de ellos? ¿Qué queremos que hagan las personas, el público primario? ¿Qué queremos que haga el público secundario? ¿Y qué creemos que cada socio nos dé? Ese tema tampoco se definió en una forma adecuada, ¿no? El producto no solamente es el titular, aislamiento social obligatorio, no es solamente es el titular. Hay una serie de definiciones que tienen que hacerse, como se hace en cualquier diseño de producto, donde hay el concepto de producto. Si yo voy a hacer una refrigeradora, tengo que definir con palabras cómo va a ser esa refrigeradora. Y en el marketing social también tenemos que saber definir estos productos. El aislamiento social obligatorio no se definió, digamos, en un documento específico. Hay definiciones puntuales en diferentes documentos, ¿no? Donde se habla, por ejemplo, el tema de la restricción de ciertas libertades, donde se habla luego del toque, lo que llamamos nosotros aquí en Perú el toque de queda, o sea, la prohibición de salir a ciertas horas del día, ciertas sanciones. No hubo una definición de producto específico. No hay una definición de realmente a quién lo debe hacer, pero se entiende que es el público en general. ¿Cómo va a funcionar? O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a controlar? ¿Qué cosa vas a tener? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a apoyar a aquellos que no pueden hacerlo? Etcétera. Eso no está definido en un documento. No hay una definición clara y escrita. Hay algunos esbozos en el decreto inicial. Hay temas de reforzar la salud, hay temas de repartos de víveres, pero son temas que se han ido dando en el tiempo diferente. O sea, no bajo la idea de reforzar una estrategia general, sino bajo la idea de ir poniendo parches a la situación. Lo financiará claramente es el Estado, no hay un tema de cómo vamos a preparar al público, no hay un tema de cómo vamos a abordar o cómo vamos a comprometer otros actores que no son los directamente involucrados, pero además tampoco no hay la claridad de entender que el aislamiento es solamente una medida para detener la propagación. Hay muchos otros temas relacionados, refuerzo de salud, apoyo, ciertos apoyos sociales, que no están definidos y además cómo se va a hacer para que esta salud, para que este tema no se siga contagiando, no se siga, digamos, propagando a pesar de este tema del aislamiento. El aislamiento es una medida específica, pero lo que debemos evitar es la propagación. Entonces, ese tema, cómo se engarzaba esta medida del aislamiento con otras medidas para evitar la propagación o para, digamos, ya mejorar la salud de los infectados, es un tema que tampoco estuvo claro. Es decir, no hubo una definición de producto adecuada. En el tema del precio, ¿cuáles eran los grandes desafíos que se tenían que levantar para que el público objetivo pudiera asumir este producto? Yo tomé esta encuesta de Ipsos, ¿no?, que decía que los grandes temas que teníamos que levantar y que teníamos que tomar en cuenta eran los que funcionan acá, que fue una encuesta de tema, ¿no? De reactivar la economía, mejorar la salud pública, promover el aislamiento social, mejorar la educación a distancia, el transporte urbano, o sea, grandes temas que tenían que responderse para que el aislamiento social funcionara. O sea, los grandes desafíos que si tú no los cumples, tu producto no va a funcionar. Entonces es un poco esta es la idea del precio. Y aquí algunas ideas de qué ha pasado en la realidad, ¿no? En el caso del empleo se han perdido más de 2.3 millones de empleos, según el Instituto Nacional de Estadística, en el país. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que las personas tengan que salir a buscar empleo diario en el comercio ambulatorio, por ejemplo, y que precisamente ha contribuido más a la propagación. En la salud pública se ha invertido más de 600 millones de dólares, pero se han existido 2 huelgas de médicos por un tema de equipamiento, sobre todo. En el distanciamiento social ha sido unos temas más complicados. Algunos casos por desidia de los peruanos, eso hay que decirlo, pero también muchas veces por necesidad. La necesidad de hacer compras, el gobierno dio algunos bonos para gente pobre, pero la gente tenía que irlo a cobrar presencialmente, había mucha gente que tenía que salir a vender, es decir, el distanciamiento social tampoco ha sido un tema en el cual se ha podido cumplir, ¿no? Mejorar la educación a distancia, el medio rural ha sufrido mucho en ese tema, y el transporte urbano se logró en parte en transporte formal, pero no en el informal, que por ejemplo en la ciudad de Lima es aproximadamente 60% de la capacidad de transporte que existe, ¿no? Nuestro sistema de transporte es muy informal, sobre todo, y ese es un tema importante que no ha logrado levantarse en tema. Es decir, tampoco en el precio han sabido levantarse y poderse tomar algunas medidas, ¿no?
En el tema de generación de capacidad de diversos actores, por ejemplo, yo quería hablar tenía que trabajar con gobiernos subnacionales, tenía que trabajar con médicos, tenía que trabajar con fuerzas armadas, fuerzas policiales. Había que mejorar las capacidades de ellos para que puedan responder a esta propuesta, y ahí no tampoco tuvimos una estrategia, ni tampoco se abarcó adecuadamente el tema. Es decir, los actores que han ido interviniendo con sus armas anteriores, pero no con armas entre comillas, ¿no? Armas intelectuales, de conceptos, de procedimientos, de estrategias, pero no nuevas, ¿no? Adecuadas precisamente a esta situación que definitivamente todo el mundo ha sido muy diferente a lo que teníamos antes. Y finalmente, en el tema de comunicación, es lo que más ha sufrido por no tener definiciones claras, ¿no? La comunicación ha tenido muchas herramientas, como por ejemplo conferencias presidenciales, que hubo un tiempo que cerca de 2 meses fueron a diario, pero sin embargo, hay que decir, nuestro presidente no es precisamente un buen comunicador, y donde no había una estrategia de quedar ciertos temas en claro para lograr la participación, porque no estamos hablando de acá, y esa es una confusión que se da seguramente en América Latina y mucho, esta confusión entre la comunicación institucional y la comunicación para el desarrollo, entendiendo la comunicación para el desarrollo de la comunicación que ayuda a formar capacidades en los ciudadanos para poder intervenir en los procesos de desarrollo. No decir el presidente hizo esto, el presidente firmó tal cosa, sino decir cómo hacemos para que la ciudadanía se incorpore en los procesos que se están teniendo, en este caso el aislamiento social obligatorio. Nosotros creemos que para que una comunicación sea efectiva hay que saber en qué etapa de la conciencia está, y hay que entender si conoce el problema, si considera encontrarte el problema, si conoce el producto, en este caso el aislamiento social obligatorio, si no le interesa el producto, que también es otro tema, y tiene que saber cómo aplicar el producto. Según lo que nosotros hemos podido requerir, recabar información, desgraciadamente no hay una encuesta al respecto, hemos hecho una encuesta muy rápida entre personas con las cuales conocemos, podemos decir que el público peruano está en esta etapa, ¿no? En la etapa de que no le interesa el producto, o sea, no le interesa, no lo considera importante el aislamiento social, ¿no? Es decir, y lo que hay que hacer en ese momento, de ese momento, es decirle, este producto, esta propuesta ha tenido estos resultados, ha dado ciertos resultados, y quienes no han cumplido con este aislamiento social han tenido, digamos, estos problemas, ¿no? Y tener estadísticas para ello. Porque lo que tenemos que convencerles es que el aislamiento social los va a salvar, los va a ayudar, va a hacer que su vida sea mejor y no se van a contagiar. O sea, ese es el momento, digamos, lo que debemos hacer. Sin embargo, y eso no está en el documento, en el artículo, porque este es un tema que ha salido recién terminando agosto, donde el gobierno sacó esta publicidad, ¿no? Donde iba más al problema, ¿no? Digamos, yo diría más, si podemos retroceder un poquito, a la segunda etapa, a que no considere importante el problema. Y yo no creo que ningún peruano no considere importante el problema. Lo que no considera importante es el aislamiento, considera que muchos peruanos no consideran importante el aislamiento. Y esta estrategia y esta comunicación ha ido, y que esto ha estado, por supuesto, acompañado de spots de radio, spots de televisión. Se calcula que cerca de 140 millones de soles gastados en esto, estamos hablando de aproximadamente $50,000, ¿no? Perdón, estoy hablando más de 50 millones de dólares metidos en este tema, ¿no? Pichanguear es, digamos, jugar fútbol en la calle, ¿no? Con los amigos, ¿no? Y el otro, digamos, que más el tema, ¿no? Está salvando muchas vidas. Había otros anuncios de, si vas a visitar a tus abuelos, pregúntale dónde quieres que vayan sus cenizas, ¿no? Temas así, que querían ser fuertes, pero que no iban, no hubo un entendimiento claro de cuál es el momento de la conciencia del público peruano para poder entrar, digamos, a plantear una campaña de comunicación. Entonces, mirando un poco este modelo, hemos visto de que, esa es un poco la premisa sobre la cual yo quiero concluir, que si hubiéramos podido tomar esta mirada del marketing social como un marco ordenador, nos hubiera podido ayudar a tener una estrategia integral respecto al tema, ¿no? Y definir bien cuál es el problema, definir bien cuál es el producto, cuál es el precio y qué comunicación debíamos hacer, ¿no? Entonces, el marketing social, y con esto concluyo, ¿no? Pudo haber sido útil como un marco orientador, ¿no? Que permita desarrollar una estrategia integral, porque es algo que en el gobierno no pudimos notar, una estrategia integral
donde todas las otras medidas que venían a reforzar una estrategia específica, porque además lo más importante era el compromiso de los ciudadanos, ¿no? Propuesta clara más compromiso es el éxito en el desarrollo sostenible, y el marketing social puede ayudar mucho a eso, ¿no? El marketing social es una herramienta muy potente para abordar problemas sociales. He tenido experiencia ya de aplicarlo en otras partes del Perú, ¿no? Entonces, yo sí soy, y con eso también, ahora sí concluyo, es que la marketing no es solamente comunicación, no es solo vender campañas sociales, es una herramienta de planificación de la acción para lograr el compromiso de las personas en los procesos de desarrollo. Propuesta clara más compromiso es garantía de desarrollo sostenible. Y el marketing social puede ser una herramienta importante de propuesta clara y compromiso. Personalmente soy muy crítico de usar el marketing social en una forma bastante banal, ¿no? Cuando puede ser una herramienta que puede ayudar a hacer que la gente se comprometa en el desarrollo y puede mejorar su calidad de vida. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, David.